Y vamos a poner el Power. Ya, entonces, una segunda forma es lo que estábamos hablando, chiquillos, de, ¿no es cierto?, de ver cuál es la estructura de la palabra, ver la forma, como aquí dice. Análisis estructural, el lector recurre a los prefijos, a los sufijos, terminaciones inflexivas, la palabra de base, las raíces verbales, las palabras compuestas y las contracciones que determinan el significado. Ustedes dicen, esta parte de la palabra la he escuchado yo en otro lado. Entonces, ahí te acuerdas. Si, por ejemplo, ustedes conocen el hétero, como decía yo delante, o el homo. Entonces, hay muchas palabras que del aspecto científico, del aspecto, ¿no es cierto?, también del conocimiento, de diferentes áreas de conocimiento, que utilizamos nosotros palabras con esos prefijos. Bueno, ahí vamos a hacer un ejercicio que vamos a trabajar en esa habilidad, chiquillos. Y una tercera manera de... aquí les voy a dar un datito de ortografía con respecto a eso. Si yo escribí, por ejemplo, homosexual con H, todas las palabras que encuentre por ahí que empiecen con homo siempre van a ser con H. Pero también hay palabras que nosotros las sacamos por lo que hacían ustedes cuando eran más chicos, que le decían, haga la familia palabra de casita. Por ejemplo, de casa, perdón. Entonces, de casa. Y ustedes ponían casita, casucha, casona, etc. Y casa se escribe con S, con Z, con C. ¿Con qué se escribe? Casas con C, con S, con S, casas con S, así casa, porque está la otra casa que es con Z, que es de cazar animales, eso es, pero esta casa, casita, casucha, y como casa es con Z, todos sus derivados, chiquillos, casita, casucha, casona, son con S, ¿ya? No pueden cambiarle la letra. Algunos tal vez le va a sonar que casona podría ser con Z, pero no, porque la palabra, la raíz de donde viene la palabra primitiva, por decirlo de alguna manera, así se dice, la palabra primitiva es con S, es con S, y todos sus derivados también son con S, todos los derivados. Lo mismo de decir, por ejemplo, blusa, blusa y blusón. Igual, las dos con S, ¿ya? Las dos con S. No tienen que cambiarle la letra, chiquillos, para que sepan. Una manera de escribir, porque a veces yo digo, equivocarse en los acentos puede ser, porque a veces uno tiene que hacer un trabajo más, poner un acento, pero lo que tenemos que tener más incorporado es el uso de las letras. Y las letras, nosotros somos un país latinoamericano que no hacemos diferencia como los españoles con la Z, la C, la S ni la C. No hacemos esa diferencia como los españoles. Entonces tenemos que, somos un país seísta, se llama. Un país seísta en el que usamos la S para todas las mismas letras. Las mismas letras, entonces tenemos que tener cuidado cuando la escribimos. Lo mismo con las B. Es una falsedad que algunos dicen que se pronuncian con interdental, con los dientes, y lo otro con labial. No, eso no existe. Nosotros pronunciamos vaca y bastón de la misma manera. No hay ninguna diferencia. Entonces, solamente con que yo les diga, ustedes podrían dudar. Y la única manera de saber cómo se escribe es por el uso que le dan, por el uso que ustedes han ocupado para, ¿no es cierto?, cuántas veces han escrito o han visto la palabra vaca, que es con B corta, o cuántas veces han visto la palabra bastón, que es con B larga. Eso es por el uso que han hecho. Por ejemplo, uno se encuentra a veces con chiquillos que escriben historia sin H, y la han escrito varias veces, pero ahí se nota que no la ha escrito muchas veces, que no le ha interesado
mucho la palabra, el tema de historia, porque lo escribe sin H, ¿ya? Lo mismo cuando yo escribo yo, ¿con qué letra es? Yo es igual, porque también somos un país yeísta. ¿Con qué letra escribimos yo? Yo camino. ¿Con qué letra es? ¿Con qué letra escribimos yo, chiquillo? Con Y. Con Y. Pero suena igual que llave. Suena exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Y por sonido nosotros no podemos deducir cómo se escribe. Esto estoy ahí, me fui un poquito, pero para explicarle. No se puede deducir cómo se escribe. Usted solamente tiene que recordarlo y saberlo. ¿Ya? Y hay habilidades de uso del diccionario. Posterior a las actividades anteriores, el lector recurre al diccionario para determinar el significado. Cuando no tenemos ni una ni la otra, chiquillo, ni una ni la otra, vamos al diccionario o al celular. Al celular para saber qué significa la palabra. Pero aquí hay que tener súper claro que muchas palabras vienen con varias acepciones. Incluso en el celular viene, por ejemplo, yo les pongo la palabra, esa misma banco que salía en el video, le puedo poner 1, 2, 3, 4, 4 acepciones. Y usted tiene que saber cuál es la acepción adecuada para conocer el significado. La estrategia. Entonces, ¿qué hago yo cuando me encuentro frente a una palabra desconocida? Muchos de ustedes, ¿qué harán? ¿Qué hacen, chiquillos, cuando no conocen una palabra? Si hay una palabra que no conocen, ¿qué hacen lo primero? ¿La primera estrategia, la segunda o la tercera? Cuando no saben lo que significa una palabra, ¿qué hacen? ¿La buscan en el diccionario o la tratan de sacar ahí por contexto? En el diccionario. En el diccionario. Muchos usamos el diccionario, pero tenemos que tratar de buscarla por el contexto, porque todas las pruebas, en las pruebas, chiquillos, principalmente, en las pruebas, te van a pedir muchas veces, por ejemplo, la PTD, la prueba es solamente de lectura, pero de lectura y vocabulario contextual. Te ponen muchas palabras, hartas preguntas son de vocabulario y ahí no tienes el diccionario. Ahí no tienes y no puedes ni siquiera usar el celular. Y en muchas pruebas que usted vaya a dar para cualquier otro tipo, para alguna institución de la Fuerza Armada o no sé, u otra cosa, te van a poner vocabulario y no te van a dejar usar ni diccionario ni diccionario ni teléfono. Entonces hay que tener esta estrategia. ¿Ya? Por ejemplo, miren, los terremotos, maremotos y huracanes son cataclismos. ¿Qué palabras conocen aquí? Mira, la palabra que no conocen podría ser cataclismo. ¿Cuál no conocen, chiquillos? ¿Cuál conocen? Perdón. ¿Qué palabras sí conocen? Terremoto. ¿Ya? ¿Cuál otra? Maremotos. Maremotos, Huracanes. huracanes. Ya, y tal vez cataclismo no, pero sí conocemos tres. ¿Qué significaría entonces cataclismo, chiquillos? ¿Qué cosas tienen estas tres palabras en común? ¿Qué son? Son, si tuvieran que darle un significado, ¿qué serían? Terremotos, maremotos y huracanes. El maremoto, si yo hubiera puesto la palabra japonesa tsunami, lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo. ¿Qué son estas tres cosas? Cataclismo.
Claro, son cataclismos, pero ¿qué es lo que es cataclismo? ¿Desastres naturales? Muy bien, desastres naturales, porque sabemos que cada uno, todos aquí en Chile hemos vivido este tema de los terremotos, po. Sabemos lo que son. Los tsunamis, no sé si alguien se acuerda, porque ustedes en 2010 eran muy chiquititos, era muy chiquito, yo no sé si se acuerdan que en Talcahuano, incluso acá en Valparaíso y en distintas partes de Chile, como el terremoto fue muy, muy, muy fuerte, se produjo, ¿no es cierto?, un maremoto, tsunami, y en algunas partes de la costa de Chile el mar entró impetuosamente y destruyó muchas cosas. Aquí en la quinta región no fue tanto, pero en la séptima y en la octava región fue horrible, ¿no es cierto? Fue horrible como es. Y los huracanes, los compañeros, ¿ustedes tienen allá en Venezuela huracanes, Fabiano o Abraham? ¿Tienen huracanes o no? No. ¿Cómo? Huracanes, si tienen huracanes ustedes allá. No, no tienen, ¿no es cierto? ¿No? No. ¿No? No. Ah, ya, son más porque es del trópico, que usted, bueno, una parte como tropical, pero no alcanzan, parece, para los huracanes, porque en Estados Unidos y en las islas que están en Centroamérica, sí hay huracanes. ¿Y ustedes tienen terremotos, chiquillos, allá en Venezuela? Parece que no, no mucho, ¿no es cierto? ¿Hay, Fabiano, Abraham, terremotos en Venezuela? A veces. Ah, a veces hay temblores, ya. Ya, porque como dicen que Chile es el país más sísmico, en algunas partes es menor, ya, pero debe ser, como dijiste, a veces más raro, más raro. Aquí, mire, con las tres palabras que conocemos pudimos determinar cuál es el significado de esa palabra. Entonces, ¿cómo se relacionan las palabras de acá? Aquí diría la puesto con rojo. Los terremotos, los maremotos y huracanes son cataclismos. Estas tres se relacionan con cataclismo. Veamos esta otra. Mire. El hechicero se elevó por los aires, aleteando con su capa salpicada de nieve por la ventisca. ¿Ya? Tenemos palabras que sí conocemos, como elevó, salpicada la conocemos, y aleteando. El hechicero se elevó por el aire, aleteando con su capa, porque ala viene de ala, ¿no es cierto? Como que voló, ¿no es cierto? Eso lo conocemos, y salpicada por la nieve. Eso también lo conocemos. ¿Qué significará ventisca, chiquillos? El hechicero se elevó por los aires, aleteando con su capa salpicada de nieve por la ventisca. ¿A qué palabra se parece ventisca? Mírenla ahí. ¿A qué palabra se parece? No, pues yo creo que... ¿Saben, chiquillos? Por la ventisca, ¿qué será? Vamos, porque si no va a acabar el tiempo después. Yo quiero ver todo el power. No nos queda tanto, pero... Aquí. ¿Qué será ventisca? ¿A qué palabra se parece? Es como una brisa muy fuerte. Eso, muy bien. Muy, muy, muy bien. Es una brisa muy fuerte, muy fuerte. Y esta, ¿no ven que se parece un poco por la ventisca como a viento? ¿No es cierto? Ventisca, viento, una brisa fuerte por la ventisca. El hechicero voló, ¿no es cierto? Y ustedes se imaginan ahí que hay esa brisa fuerte que lo hizo subir. Lo hizo subir. Eso, por ejemplo. Acá, chiquillo, mira. Ejemplo, el hechicero se elevó por los aires aleteando con su capa salpicada de nieve por la ventisca.
se puede relacionar la palabra ventisca con palabras de la familia para saber que se trata de un fenómeno climático. Ventisca, mire, hay hartas palabras que son de la familia y que tienen que ver con viento. ¿Se acuerdan? Ustedes todos conocen viento. Y ahí está ventear, ventolera, ventarrón, viento, ventisca. Uno la relaciona. Por eso yo le decía que vieran si se parecía a otra palabra. Si usted, yo creo que al Abraham, ¿te fijaste en eso? En que se parecía a viento cuando dijiste brisa, o lo sacaste de otra manera. Yo. ¿Sí? ¿Lo sacaste? No, fue Fabián. Ah, Fabián fuiste. Fabián, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo sacaste porque viste que ventisca se parecía a viento, o por el contexto supiste que era como un aire fuerte? Por el contexto. Por el contexto, ya. Y también porque mi abuela ya me había hablado de eso. Ah, ya. Entonces, mira, por los dos lados, pero podemos sacarlo como hizo bien Fabián, por las palabras que estaban alrededor, pero también acordándose de las palabras que nosotros conocemos que son parecidas, ¿ya? Que son parecidas, y casi siempre cuando son parecidas tienen algo que ver, ¿ya? Tienen algo que ver y significan lo mismo. Ya, al chiquillo a veces hay que leer muy bien, porque a veces el mismo texto nos dice qué significa una palabra. Dice, algunas veces las definiciones de ciertas palabras se presentan como explicaciones entre comas. Por ejemplo, la carabela, mira, ahí te ponen entre comas, una pequeña embarcación en la que apenas cabían 30 personas, todo eso, coma, surcaba el puerto en dirección al horizonte. Entonces, yo te digo, ¿qué es lo que es carabela? Y está dicho al ladito, ¿no es cierto? Está dicho al lado, una pequeña embarcación en la que apenas cabían 30 personas. Ahí tiene que haber una lectura muy concentrada, porque en el mismo texto te está diciendo lo que significa. A veces te lo pueden poner también con la palabra es decir, o en otras palabras. Te podrían decir a sí mismo lo que significa la palabra, y ahí no tienes que pensar en ver el contexto ni ver la forma de la palabra, porque está ahí mismo, está aquí entre comas. ¿Ya, chiquillos? Esa es una forma también en que se puede presentar el significado de una palabra. Miren, aquí como palabra, hay palabras que tienen un prefijo, una raíz y un sufijo. La palabra raíz es ocupar, pero podemos poner una palabra que tiene ocupar un prefijo, que es desocupar, algo que está vacío, ocupado, que tiene un sufijo, que está atrás, ocupar, y preocupado, ¿no es cierto?, que tiene un prefijo y tiene un sufijo. Tiene los dos, sufijo, ¿no es cierto?, y prefijo. Prefijo que está antes y sufijo que está después. Y así se forman muchas palabras. A veces yo te puedo decir, ¿cuál es el antónimo de ordenado? Y usted le pone un prefijo y dice desordenado. ¿Cuál es el de lavado? Deslavado, ¿no es cierto? Uno le pone un prefijo y sabe y tiene el antónimo, significa lo contrario. Desocupar, ocupar es algo lleno, desocupar es algo vacío. Le quita, es sin eso. Y todas las palabras que empiezan con des también empiezan eso, que significa que le sacaron, que está vacío. ¿Ya? Lo mismo, los sufijos significan lo mismo. Y aquí tenemos un ejercicio, chiquillos. A ver, lo vamos a hacer entre todos. Díganme alguna palabra que ustedes conozcan, y yo la copio aquí, vamos a ponerla con mayúscula, que tenga prefijo. Alguna palabra que ustedes conozcan, que no hayan sido las que repetimos acá, una que ustedes puedan pensar. Piensen en alguna palabra que tiene prefijo. Preparatoria. Preparatoria, ya, bien. Preparatoria. Pre, ¿no es cierto? Esta pre es el prefijo que significa antes. ¿Cuál otra? Preciso. ¿Perdón? No escuché.
Dígame. ¿Qué otra palabra conocen con prefijo? Prejuicio. Prejuicio, muy bien. Esa también, ¿no es cierto? Prejuicio significa tener un juicio antes. A veces, muchas veces, nosotros calificamos a una persona por la vestimenta, antes de conocerla. Cómo está vestido, cómo es su aspecto, eso es un prejuicio, ¿ya? Un juicio anterior. Y otra, que sea sin pre, con otro para que no repitamos tanto con pre, porque hay muchos más prefijos. Algo que empiece con bi, con hiper, con hipo, con super. Superhéroe. Superhéroe, muy bien. Ahí lo escribí ahí. Super significa un héroe superior. Un héroe superior. No es cualquier persona, superhéroe conocemos porque tienen poderes. Superman, Batman, el Hombre Araña, no sé. Todo ello, Capitán América, superhéroe. Ahora, al revés. Piensen alguna enfermedad que no dije yo, ya otra puede ser, que tenga sufijo, chiquillo, que esté al final la palabra que se repite. Piensen en palabras que se repiten con sufijos. Ahí pueden ser así como jovencito, también un diminutivo, un aumentativo, diminutivo, un sufijo. Coronavirus. Coronavirus, sí, es un, ya, coronavirus lo vamos a ver. El virus es, ¿dónde lo anoté? Ah, no, no, de ninguna parte. Lo escribí abajo, donde dice palabras con prejuicio. Ah, mire, Sí. espérate. No lo cambié. Espérate. Superhéroe. Lo saco. Ya. A todo lo escribí con rojo. Pero, espérate, deja sacarle este. Ah, no me lo cambio. Coronavirus. Lo que se bueno, era al revés como tenía que marcarlo, pero no importa, se entiende igual que es una palabra compleja. Lo que sí, el sufijo que conocían, porque es de una especie, es un virus, ¿no es cierto? Y le pusieron este otro nombre que es coronavirus. ¿Qué otra palabra conocen con un sufijo, chiquillos? Apendicitis. Apendicitis. Ya. La vamos a poner, aunque como le habíamos dicho igual, pero no importa. Apendicitis. ¿No es cierto? Oye, ¿por qué lo estoy escribiendo con rojo? Ya. El último, perdón, que no lo puedo dejarme marcarlo ahí. No, el apende. Ya. Apendicitis. ¿Cuál otra, chiquillos? Que tenga un sufijo, que se repitan en otras palabras también. Cáncer. Cáncer no, es una palabra primitiva esa. Cáncer no tiene ni prefijo ni sufijo. Es una palabra primitiva. Sí. Dame un derivado de cáncer, a ver, y ahí sí. Este es un alimento, ¿cómo diríamos? Que está relacionado con cáncer. Porque cáncer es el primitivo. Sácame una familia de palabras de cáncer. U otra, chiquillo. U otra que se... Profe, cancerígeno, ¿serviría? Sí, cancerígeno. Cancerígeno. Muy bien, ¿no es cierto? Esa palabra, porque tiene una palabra primitiva que todo lo conoce, y ígeno, hay otras palabras que también terminan con ígeno.
¿ya? Y significa cancerígeno que viene de eso. Él lo dijimos. Cancerígeno, ¿ya? Ahí y podemos usar ¿cuál cancerígeno? A ver, ¿qué otra con cáncer podemos usar? Cancerígeno. Canceroso. Canceroso. ¿Se fijan? Termina en oso. Ese es un sufijo también. Un sufijo canceroso. Y acá, a ver, con doble, chiquillo. Que tenga prefijo y que tenga sufijo. Con doble. Que tenga algo adelante y algo atrás. Piensen en alguna palabra. Para formar. Que tenga antes y después. Puede, incluso, chiquillos, la variante del sufijo atrás puede ser el plural, con la S. ¿Ya? Puede ser incluso la S. O el género. También eso es una formación de palabras. Me pueden decir una palabra con prefijo y le agregamos la S. Pero otra, que no esté ahí. Profe, consejo. Consejo. Pero ejo, no sé lo que significa ejo, no estoy segura ahí consejo que sea un prefijo. Si dijéramos, no, porque no tiene consejo, déjame buscarla, pero que consejo no me suena que tenga prefijo, es una palabra igual como cáncer. Ah, mira, sácate una palabra de la familia de consejo, de la familia de palabras que ahí sí se nota prefijo y sufijo. Tiene la dos. Aconsejar. Aconsejar, muy bien. Aconsejar. Sí, aconsejar. Tomás, ¿me estás hablando tú? Sí. Ah, eso. Aconsejar. Sí, te escuché, Tomás. Que no te veo, que aquí veo a poquitito. Aconsejar. Ahí tiene este prefijo que es a. Y tiene el cejar. Ejar. Tiene el sufijo. Otra, chiquillos. Desagradable. Desagradable. Muy bien. Desagradable. Desagradable. Tiene el des, ¿no es cierto? Que es el prefijo, y tiene el hable, que es el sufijo. Y una última, chiquillo. Que tenga las dos. Ahí. ¿Los tiene ya qué? ¿A los chiquillos? Sí, sí. Profe, automovilista. Iguales. Automovilista. Bien, la profe. Así, como lo dijimos de antes, ¿se acuerdan, chiquillos? Que dijimos que auto significaba, ¿qué significaba auto? ¿Qué significa como autocuidado? ¿Qué significa auto? Lo dijimos hace un ratito. Autocuidado. ¿Qué significa autocuidado? Que se cuida automáticamente. Claro, que se cuida uno. No es que automático, porque tú tienes que hacer algo, que cuando nos cuidemos es que usemos la mascarilla, cuando te dicen autocuidado, que nos distanciemos, que nos lavemos las manos. Eso significa el autocuidado, o sea, que tiene que hacer uno. Y auto es porque lo hace una persona, una persona. Estas son formas, chiquillos, que ustedes tienen para ampliar el vocabulario, para agrandarlo, para también poder determinar qué significa una palabra cuando uno ve la forma de la palabra y significa más o menos la misma. Por ejemplo, desagradable, que no lo tiene, pues, como vimos delante el desocupado, ¿no es cierto?
que no lo tiene, el dos ocupado. Eso es una forma también de aumentar el vocabulario. Y en el diccionario, como lo he repetido harto en este rato, ustedes saben que el diccionario, no el celular, porque el celular ustedes ponen la palabra y le sale de inmediato, pero en el diccionario hay que saber buscarlo. Todos saben que el diccionario, ¿cómo se ordena? ¿Cómo se ordena, chiquillo? ¿Por el abecedario? Por el abecedario. Prácticamente. Claro, se ordena, bien, por el abecedario, y hay que sabérselo, ¿no es cierto? Y hay que sabérselo. Y ustedes tienen que saber que cada hoja empieza con la primera palabra que está, ¿no es cierto?, en el diccionario, te ponen la primera y la última. Y la primera y la última palabra que está en el, ¿no es cierto?, en la hoja del diccionario. Hay veces que los niños me dicen, y no está la palabra, ¿no es cierto? No está la palabra, y yo me tengo que ir al, ¿no es cierto?, al puesto para decirle, fíjate, porque si no es la primera ya, todas empiezan con B, 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 pero después hay que ver la segunda. Después vienen todas las que empiezan B, A, B, A, B, A. Después todas las que empiezan A, B con C, si hubiera con C, no existe B, C, pero A, B, C, D, con D tampoco, con E, todas las que van con E. Y hay que seguir, ¿no es cierto? Siempre con el abecedario, si no en la primera letra, en la segunda letra, en la tercera letra. ¿No es cierto? Entonces la ventaja es usar el orden alfabético. Esa es una ventaja que conoce súper bien el alfabeto. Luego, para enseñar cómo se busca en el diccionario, siguiendo este orden. Y selecciona un texto del que puede extraer varias palabras relacionadas. Y ahí van a ustedes fijarse que van a ver también familias de palabras cuando buscan en el diccionario. Entonces, para terminar, jóvenes, para inferir el significado de palabras y expresiones desconocidas en contexto, debe buscar las claves que entrega el texto y tus conocimientos previos acerca de estos términos. Porque ustedes conocen muchas palabras, muchas. Y esas tienen que utilizarlas al momento de buscar una palabra que no conocen, ¿verdad? Además, puedes encontrar el significado de las palabras reconociendo sus prefijos y sufijos, como el ejercicio que recién hicimos. Conociendo esos prefijos, nosotros podemos hacer muchas familias de palabras, y todas tienen al menos la parte semántica que es la misma. Todas significarán de ocupar o desocupar, de sí o no, etc. Y en último caso, tienes el diccionario físico y virtual que te permite conocer el significado y elegir la acepción adecuada si es que hay varias opciones, como le dije antes, porque muchas palabras tienen 1, 2, 3 acepciones, usted tiene que elegir la más adecuada. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? No. ¿No? A ver, digamos, ¿cuáles son las 3 maneras de solucionar el problema de vocabulario? Las 3. No importa el orden. ¿Cuál sería una? El diccionario. El diccionario. Bien. ¿Cuál sería otra forma? Volver a leer el texto. ¿Ya? ¿Y eso cómo se llama? Mirar uno cuando lee el texto vuelve a leer y mira todas las palabras. ¿Cómo se llama eso? Es todo lo que está alrededor. ¿Cómo se llama eso? Contexto, chiquillos. Contexto. Todo lo que está alrededor, y el contexto no es solamente en un texto. Hoy día, por ejemplo, el contexto de nosotros es que estamos en una clase de lenguaje en forma virtual. Ese es nuestro contexto, todo lo que está alrededor, ¿ya? Ese iba bien la milla por ahí, pero ese se llama contexto. Y otra forma que es como el cuadrito que hicimos, ¿de qué manera podemos también encontrar el significado de las palabras? Conociendo qué cosa. ¿Qué le poníamos a las palabras? Le aumentábamos cosas. ¿Cómo se llaman esas?
¿cómo se llamaban? El poner, el decir yo, automóvil, auto. Eso. El prefijo. Exacto. Conociendo también los prefijos, identificándolos, prefijos, sufijos, recordando, si lo escuchaste en alguna parte, en otra palabra, tú dices, ah, sí, una palabra, tú sabes que empieza con auto y la que sigue no la conoces, ah, pero sí la escuchaste en automóvil, en autocuidado, en autodidacta, ¿no es cierto? En diferentes contextos tienen que significar cosas parecidas. ¿Ya, jóvenes? Estas son las tres maneras en que nosotros conocemos el significado de las palabras y ojalá que lo usen como estrategia cuando estén en el texto y hay algo que no conocen. El miércoles vamos a hacer la guía que corresponde a esta estrategia. ¿Ninguna duda, chiquillos? No, profe. ¿No? ¿Ya quedó más o menos claro? Bueno, ahí lo vamos a ver en la guía, porque en la guía es como cuando aplicamos y ahí solucionamos, ¿no es cierto?, todo este tema. ¿Algo que se me olvide, Jacqueline? Que podríamos... No, profe. ¿No? Ya. Nada, ya, chiquillos, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el miércoles y cuídense mucho. ¿Ya? Chao. Chao. profe. Chiquillos, que tengan buen fin de semana todos. Chao, chao. Chao. Igual. Chao. Chao, chao. 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 Mañana tatú. Te llamo a tiro ya que para que me digas la escrita, la listita. Que se vayan los chiquillos. Matías Rojas. Como nuevo. Ya, chiquillos, vámonos.